Muy buenas tardes, estimados. Comenzamos con nuestra tercera sesión en el ciclo o el seminario organizado junto al Centro Valparaíso Debate, la Fundación Libertad, Editorial Conservadora y el Grupo Chilenos de Corazón, titulado Camino a Septiembre, inspirado también en la obra homónima de don Gonzalo Ibáñez Santamaría, que nos acompañó en nuestra primera sesión. En esta oportunidad, continuando con nuestro ciclo, vamos a hablar sobre el proceso económico. Para esta ocasión tenemos a un gran invitado que nos llena de orgullo poder contar con su presencia en nuestra institución, el cual es economista, profesor universitario, expresidente del Banco Central, exministro de Hacienda, director de empresas e instituciones sin fines de lucro, presidente emérito del Consejo de Libertad y Desarrollo, y que el día de hoy nos va a acompañar con la cátedra denominada La destrucción de la economía chilena y de paso de las libertades ciudadanas. Le doy la cordial bienvenida al profesor Carlos Cáceres. Muchas gracias por la grata presentación. Para mí es un agrado participar en la última sesión de este seminario que ha tenido como propósito hacer un análisis por parte de Gonzalo Ibáñez en la primera sesión, viendo la perspectiva histórica de lo ocurrido en Chile a partir de la Guerra Civil y culminando el año 1973, y luego la sesión de Gonzalo Larios sobre el empleo de la religión como arma de confrontación social, que también nos hizo un análisis muy completo de la influencia de la iglesia en el desarrollo de todo este proceso que culmina con el inicio del gobierno del presidente Allende, que se va a cumplir mañana exactamente 50 años. Este seminario lleva como título El camino a septiembre y hemos comenzado el mes de septiembre. Y me corresponde a mí, en esta última sesión, hacer un análisis del proceso económico que vivió Chile en el gobierno del presidente Salvador Allende y que condujo a esta destrucción que se denomina de la economía chilena, a mi juicio, en una forma deliberada para efectos de llevar adelante su propósito de construir en Chile una sociedad marxista. Tal como lo decía recién, mañana se cumplen 50 años cuando el presidente Salvador Allende triunfa en la elección presidencial, teniendo como contendiente principal a don Jorge Alessandro Rodríguez y al candidato de la democracia cristiana, don Radomiro Tomic. Gana por una ventaja muy pequeña y sabemos que posteriormente en el Congreso Nacional, que tenía la posibilidad de elegir entre las primeras dos mayorías, la democracia cristiana toma la decisión de votar en el Congreso por el presidente Salvador Allende y él asume la presidencia de la República el 4 de noviembre del año 1970. Quiero hacer un alcance de una frase de un destacado economista lamentablemente fallecido, Emilio Sanfuentes Vergara, que escribió un documento, escribió un paper que apareció publicado posteriormente en un libro, que señala textualmente que el objetivo único de la política económica del gobierno de la Unión Popular fue modificar profunda e irreversiblemente la estructura de la economía chilena, encaminándola a la construcción a la construcción del socialismo. Creo que ahí está claramente registrado cuál fue el propósito del gobierno del presidente Allende, pero creo que es interesante señalar cómo fue el desenvolvimiento histórico que nos lleva finalmente al gobierno del presidente Allende desde un punto de vista estrictamente económico. Dejo de lado el aspecto político, dejo de lado el aspecto religioso que tocó Gonzalo Larios y me voy a referir fundamentalmente a el proceso económico. Y así como Gonzalo Ibáñez colocó el punto de partida de este proceso, el año 1891, posterior a la guerra civil de ese año, que terminó con el gobierno del presidente Balmaceda y se inicia el gobierno parlamentario. En el caso de la economía chilena, yo siempre coloco como punto de referencia la crisis mundial que afectó a la economía global
el año 1929. Recordamos que en ese año tenemos el gran crash de la bolsa norteamericana y se da inicio a una crisis de proporciones que significó evidentemente un debilitamiento económico mundial y afectó de manera muy significativa a la economía chilena, que estaba fundamentada principalmente en la exportación de salitre y de cobre. Ambos commodities experimentan una baja muy sustancial en sus precios y eso deriva en la conclusión que han llegado muchos economistas, tanto nacionales como internacionales, que Chile fue el país que experimentó en mayor gravedad las consecuencias de la crisis originada el año 1929. Esa crisis tiene para Chile un aspecto que merece destacarse, porque derivado de la crisis, Chile cambia su modelo económico de una economía relativamente abierta a la competencia internacional a partir de los años 1930, que se profundiza en los años posteriores, se da inicio a una política que se ha denominado de sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que esto implica? Que todo lo que antes Chile importaba en función de ventajas competitivas naturales y exportaba en función también de ventajas competitivas naturales, se transforma en una economía eminentemente protegida. Protegida por altos aranceles, bajo la tesis de que para que un país tuviera un proceso de desarrollo económico sostenido en el tiempo, se requería llevar adelante un proceso de industrialización, con absoluta independencia de cuáles eran las ventajas competitivas propias del país en que se estaba experimentando esta política de sustitución de importaciones. Como consecuencia de esta nueva estrategia económica, la economía chilena se comienza a caracterizar, primero, por altos aranceles que están destinados a facilitar el desarrollo de la industria. Se colocan altos aranceles a los productos terminados industriales para evitar la competencia exterior y se favorece la importación de materias primas que de alguna manera van a colaborar en el proceso de industrialización. Al lado de eso, se genera una creciente intervención del Estado. Esta intervención del Estado se financia con emisiones provenientes del Banco Central y esto concluye en un proceso de alta inflación y simultáneamente de una muy pequeña o muy baja crecimiento de la economía nacional. Este proceso denominado, como lo decía recién, de sustitución de importaciones se profundiza durante los gobiernos radicales de don Pedro Aguirre Cerda, en el cual se genera y se crea y se funda la Corporación de Fomento de la Producción, y posteriormente en el gobierno de don Juan Antonio Ríos y en el gobierno de don Gabriel González Videla. Como todo país industrial, se requería evidentemente tener acero, y de allí viene la creación de la Compañía Acero del Pacífico, la CAP. Se requería energía, y ahí viene la creación de Endesa, de generación eléctrica, y la creación de NAP, destinada fundamentalmente a producir el petróleo, y de allí entonces se establece esta matriz productiva de Chile, que tiene un énfasis especial, reitero, en un proceso de industrialización, pero me gustaría reiterar que ese proceso de industrialización está alejado de lo que señalaban las ventajas competitivas del país, y esto tenía que derivar evidentemente en tasas de crecimiento económico bastante reducidas. Viene el gobierno del presidente, el general don Carlos Ibáñez del Campo, se profundiza esta política y además se genera una crisis desde el punto de vista financiero que tiene como una consecuencia una alta inflación, llega a niveles, la inflación a niveles del 70 al 80%. Esto obliga a convocar a una misión extranjera para que nos entregue algunos consejos de cómo manejar la política económica. La misión Klein Sachs propone una serie de medidas que son tomadas inicialmente, pero dada la consecuencia que tenía de caídas muy importantes en la actividad productiva, se dejan de lado y el país continúa con esta política de sustitución de importaciones. Viene posteriormente el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, una persona vinculada, como todos sabemos, al pensamiento de la centro derecha, una persona que había tenido una actividad empresarial muy significativa,
pero lamentablemente no hay tampoco un cambio significativo en la estrategia económica. Viene el año 1967, 1968, nos recordaba tanto Gonzalo Ibáñez como Gonzalo Larios la etapa, ¿no es cierto?, compleja de ese periodo de transición, y el año 1964 asume la presidencia de la República don Eduardo Frei Montalva. Don Eduardo Frei Montalva tiene una tesis distinta. Ya no es el hecho de que la economía abierta estaba implicando una baja tasa de desarrollo económico. Ahora se plantea que la razón de la baja tasa de desarrollo está radicada en la estructura productiva del país. En la estructura productiva del país. Y por lo tanto, para generar las condiciones para que la economía chilena experimente un crecimiento superior, se requiere llevar adelante las denominadas reformas estructurales. Emerge, ¿no es cierto?, la revolución en libertad como una respuesta a la revolución del régimen cubano. Emerge la Alianza para el Progreso, esta política diseñada por el presidente Kennedy, que ofreció abundantes créditos a todos aquellos países que llevaran adelante esta política de reforma estructural. Chile, podríamos calificarlo del campeón, fue el pionero en las reformas estructurales, pero también debemos recordar que de los recursos provenientes de la Alianza para el Progreso, Chile recibió cantidades bastante modestas para financiar este cambio en la estructura productiva del país. Es importante destacar que cuando uno habla de la estructura productiva, tal vez debería hablar también de la estructura de poder, porque al final, cuando uno observa que las medidas más importantes tomadas en el régimen de la democracia cristiana de don Eduardo Frei Montalva, en el fondo lo que se buscaba con la reforma agraria en primera instancia y luego con la reforma de la minería en la segunda instancia y algún atisbo de revolución industrial, lo que estaba contenido detrás de eso no era simplemente el cambio en la estructura productiva, sino que lo que interesaba era el cambio de la estructura de propiedad. Lo que interesaba en el fondo era el traspaso de propiedad privada a propiedad del Estado. Y este era evidentemente el sentido que tenía la política de las reformas estructurales que se iniciaron durante el gobierno del presidente Frei Montalva. El presidente Frei Montalva termina su gobierno en el año 1970, viene la elección presidencial y recordemos simplemente que el año 1967 el Partido Socialista había establecido el pensamiento de que la violencia era un camino legítimo para alcanzar el poder. Se generó entonces todo un ambiente de confrontación, tal como lo recordaba Gonzalo Larios en la sesión pasada. Se generó, ¿no es cierto?, la división de la democracia cristiana, emergieron los partidos de izquierda dentro de la democracia cristiana, se ejerció una influencia muy importante de parte de la Iglesia Católica para favorecer los postulados de la democracia cristiana en materia de reforma estructural, y eso deriva finalmente en la campaña presidencial del año 1970, y mañana recordaremos los 50 años de triunfo del presidente Salvador Allende en la candidatura presidencial, que por cuarta vez estaba insistiendo en alcanzar la presidencia de la República y finalmente vence a la candidatura de don Jorge Alessandri por un estrecho margen. Recordaba recién que el Congreso Nacional toma la decisión de apoyar la candidatura de don Salvador Allende, se firma el llamado Estatuto de Garantías, ninguna garantía fue posteriormente cumplida, como lo dijo después el periodista francés Regis Debray. Él planteó de que esta firma de Estatuto de Garantía era solamente un medio para alcanzar el poder y utilizó esa garantía institucional para efecto de llevar adelante la política de profunda reforma que había planteado don Salvador Allende en su candidatura presidencial. Salí ayer en el diario, y todos tuvieron la oportunidad probablemente de leer un artículo de don José Rodríguez Elizondo, que califica a Salvador Allende como un socialdemócrata, haciendo alcance al debate que existe en el día de hoy sobre la socialdemocracia. Creo que allí hay una falacia. No me cabe la menor duda que Salvador Allende estaba muy lejos de lo que hoy día se denomina socialdemocracia. Su pensamiento íntimo estaba vinculado con el pensamiento marxista
y su deseo como presidente de la República fue dar los pasos necesarios para alcanzar el poder total entregado en manos del Estado, terminando con el derecho de propiedad de parte del sector privado. ¿Cuáles son las cifras que merecen destacarse cuando inicia Salvador Allende su gobierno? En el periodo 1940-1967, el crecimiento de la economía nacional había sido del 1.8% anual. Evidentemente, una tasa de crecimiento bastante baja. Si analizamos en materia de ingresos per cápita, prácticamente no hubo crecimiento y por lo tanto el desempeño del país desde el punto de vista económico fue mantener las condiciones similares a lo que había al inicio de esta política de sustitución de importación. Aumentó de manera muy significativa el gasto público, aumentó la tasa de inflación y al término del gobierno del presidente Frei, la inflación alcanzaba un porcentaje del 30% y lo más curioso es que el tamaño del Estado, que en el año 1940 alcanzaba prácticamente el 10 o 12% del producto, alcanzó cifras al término de la década de los 70, al término de la década de los 60, porcentajes muy superiores al 50%. Curiosamente, en la campaña del presidente Salvador Allende se hablaba de la estructura capitalista de la economía chilena, cuando prácticamente el 50% del proceso económico estaba ya en manos del Estado. Pues bien, el 4 de septiembre el 4 de noviembre del año 1970, asume la presidencia de la República don Salvador Allende y se da inicio a la estrategia que desde el punto de vista económico debería conducir a la absorción de toda la propiedad en manos del Estado. Se designa como ministro de Hacienda al recordado don Américo Zorrilla. Don Américo Zorrilla había sido un obrero gráfico, había sido gerente del diario El Siglo del Partido Comunista y según comenta el historiador don Ángel Soto, don Américo Zorrilla se resistió de manera muy importante para asumir el cargo. Probablemente él reconocía sus debilidades en materia de conocimiento económico y sentía, por supuesto, el legítimo temor a asumir una posición para la cual no se sentía con la preparación adecuada. Sin embargo, en sus palabras, don Américo Zorrilla dice que cuando el partido ordena una determinada misión, no cabe otra posibilidad que, independiente de las capacidades que él se autocalifica, él tiene que cumplir con el compromiso de tomar la obligación que le está ordenando el partido. Asume el Ministerio de Hacienda don Américo Zorrilla y hace planteamientos al Congreso Nacional respecto de cuál va a ser la formulación de la política económica que va a seguir. ¿Cuáles son los supuestos que tiene don Américo Zorrilla para efectos de diseñar él, las personas que trabajaban con él, con más conocimiento de economía y probablemente con una mayor profundización del propósito de generar en Chile las condiciones de una sociedad socialista marxista? Los supuestos del modelo fue que existía capacidad instalada, cosa que era efectiva. La actividad económica durante la última etapa del gobierno del presidente Frei se había debilitado de manera muy importante. Existía también una tasa de desempleo, había una baja tasa, un bajo nivel de la llamada demanda agregada y había también una posición bastante satisfactoria de reservas internacionales y de excedentes por parte de las empresas. Estaba hecho entonces el panorama para que en forma artificial en el año 1971 se diera inicio a un proceso de modificación de la estructura económica de Chile con condiciones económicas bastante razonables al comienzo de la gestión. En un trabajo que me tocó preparar para la reunión que hubo del Banco Interamericano de Desarrollo en abril del año 1974, escribí un pequeño paper analizando las etapas que se puede uno dividir y que de alguna manera van identificando cada uno de los años del gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Cuáles son estas etapas? A mi juicio son tres muy categóricas y muy definidas. La primera de ellas, lo que denomino la etapa de la expropiación. La segunda de ellas, que la denomino la etapa de la inflación.
y la tercera de ellas, que la denomino la etapa del racionamiento. Cuando une uno estas tres etapas, expropiación, inflación, racionamiento, ya comienza a encontrar la conclusión del modelo que buscaba don Salvador Allende. Ir generando paulatinamente las dependencias económicas de la ciudadanía, generar de alguna manera un caos monetario por la vía de la inflación, que significaba paulatinas pérdidas del poder adquisitivo de la población, y cuando el dinero pierde su función específica de medio de cambio, emerge evidentemente la necesidad del racionamiento y por lo tanto las necesidades de satisfacción de la parte de alimentación, la cosa más básica del ser humano, comienza a generar la dependencia económica por parte del Estado. Y esa dependencia económica se genera posteriormente, y que era lo que buscaba, a mi juicio, el gobierno de don Salvador Allende, congruente con su pensamiento marxista, era generar la dependencia política de la ciudadanía, que es lo propio de los gobiernos totalitarios. ¿Cómo parte la primera etapa? La etapa de la expropiación. Don Salvador Allende, en el discurso del Año Nuevo, del año 1970 al año 1971, anuncia la primera gran expropiación, la expropiación del sistema financiero. Y por lo tanto, el gobierno comenzaba a manejar todo el circuito de créditos. Y evidentemente las empresas dependen en su funcionamiento del crédito que van obteniendo. Primera relación de dependencia entre el poder estatal y la situación de cada una de las empresas que todavía estaban en la parte privada. Un segundo momento importante de este año de expropiación está radicado en la expropiación de la minería del cobre en manos fundamentalmente de capitales norteamericanos. Lo curioso, y también hay que señalarlo de forma muy categórica, esta ley fue aprobada en el Congreso Nacional por unanimidad. La estatización del cobre fue resultado de la votación unánime de todos los partidos políticos, incorporados todos los partidos de derecha, que aprobaron la estatización de la minería del cobre, nuevamente generando el traspaso de propiedad privada, en este caso de propiedad norteamericana, al Estado. Nuevamente el vínculo entre la propiedad y el poder político que estaba buscando el gobierno del presidente Salvador Allende. En segundo lugar, o en tercer lugar, perdón, está la intensificación de la reforma agraria. Y la reforma agraria, tal como lo había planteado el presidente Frei Montalva, buscaba dos grandes propósitos. Difundir la propiedad entre las personas que trabajaban en la agricultura, entregarle títulos de propiedad a los campesinos. En segundo lugar, generar las condiciones para el incremento de la producción agrícola. Cuando uno analiza los resultados de estos dos propósitos, son absolutamente contrarios. En primer lugar, no hubo propiedad privada, no se entregaron los títulos de propiedad, se generó esta idea de los asentamientos, en que fundamentalmente los campesinos administraban sus territorios, pero no tenían la propiedad de los mismos. Y en segundo lugar, el impacto que tiene la fijación de los precios por una parte y el caos que se genera con este uso o este mal uso o no respeto al derecho de propiedad, genera evidentemente caídas muy significativas en la actividad del sector agrícola. Termina así el año 1971 con un resultado que uno podría calificar de bastante satisfactorio. Efectivamente había una ocupación no plena de la capacidad productora de Chile, había desempleo, había reservas internacionales, había recursos, y la economía crece a una tasa muy cercana al 4.5%, pero la tasa de inflación baja del 30%, que fue el último año del gobierno del presidente Frei, a una tasa cercana al 22% a fines de diciembre del año 1971, pero ya se comienza a visualizar un aspecto que al final iba a caracterizar el proceso económico de la presidencia de don Salvador Allende: el tamaño del déficit fiscal. El déficit fiscal alcanza aproximadamente el 6.5% del producto, y esto ya es un indicador de que el financiamiento vía emisiones monetarias del Banco Central,
de esta posición de déficit fiscal finalmente iba a traer consigo un aumento en la tasa de inflación, cosa que efectivamente ocurre el año 1972. Se inicia entonces así la segunda etapa, la etapa de la inflación. Y aquí está el recuerdo, ¿no es cierto?, del pensamiento marxista que señala que la mejor manera de destruir un sistema capitalista es por la vía de destruir el valor del dinero. Porque cuando se destruye el valor del dinero, este deja de ejercer su función de medio de cambio. Y hay que buscar otro mecanismo distinto al dinero para que las personas puedan intercambiar sus bienes. El año 1972 se caracteriza entonces por el proceso inflacionario. En agosto de ese año, la tasa de inflación en un mes alcanza la tasa de inflación de todo el año anterior, un 22%. Y a fines de ese año 1972, estamos hablando de una tasa de inflación cercana al 170%. Ya estamos en niveles de hiperinflación y el dinero ha perdido su significado para servir como medio de cambio y hay que buscar otro resorte para buscar la interrelación que debe producirse entre consumidores y productores para que los productores puedan colocar en el mercado y existe una demanda de esos productos en el mercado por parte de los consumidores. Llegamos así a la tercera parte de esta etapa del gobierno de don Salvador Allende, la etapa que he denominado del racionamiento. En enero del año 1973, el ministro de Economía, bien digo, don Fernando Flores, que posteriormente fue miembro del Senado de la República durante la primera etapa de la plenitud democrática iniciada en el año 1990, anunció al país el inicio de una economía de guerra. Y esa economía de guerra estaba enmarcada en una política de racionamiento de los llamados productos esenciales que evidentemente requieren las personas para su vida diaria. Se generan las llamadas juntas de abastecimientos y precios, todas designadas por el gobierno, que son las que tienen la responsabilidad de distribuir los productos en base a la tarjeta de racionamiento. Había emergido ya el mercado negro, la fijación de precios había prácticamente eliminado el comercio regular, el mercado negro era el que daba las indicaciones de precios reales de mercado y se llega, ¿no es cierto?, a la etapa de intercambio de bienes por bienes. Quienes vivieron esa etapa recordarán, entienden las reuniones en las distintas casas en la noche, en que los amigos se juntaban y se intercambiaban los bienes. A quienes les sobraban los fideos, y a quienes les sobraban el arroz, a quienes les faltaba un determinado producto, se intercambiaban directamente los bienes en un comercio radical, un comercio esencialmente de trueque. Se había destruido prácticamente el aparato productivo durante estos periodos anteriores en que la expropiación por una parte y la inflación por otra había dejado totalmente de lado una situación de economía de mercado. Así, el año 1973 se profundizan todas las reformas que de alguna manera se habían planteado al comienzo del gobierno del presidente don Salvador Allende. El caos de carácter económico avanza de manera muy significativa, se genera el desabastecimiento de productos. Recordemos que usando un registro legal que se había generado una ley en el año 1937, en que por la vía de generar un desabastecimiento de productos se le otorgaba al gobierno la posibilidad de intervenir la actividad productora. Este registro legal es el que sirve para que de alguna manera las empresas que habían sido acusadas de desabastecimiento se intervengan y pasen a ser propiedad del Estado, y esto evidentemente genera todavía más escasez, y esa mayor escasez genera todavía una mayor demanda de productos, y esa mayor demanda debiera haberse traducido en crecimientos de precios que son alimentados por una política fiscal deficitaria que es financiada principalmente con emisiones provenientes del Banco Central. Esta es la situación de Chile al término del gobierno del presidente Salvador Allende. Una economía totalmente destruida, pero se había cumplido el propósito. Buena parte de la actividad productora quedaba radicada en manos del Estado. El quedar radicada en manos del Estado generaba las dependencias económicas
del aparato productivo y de las personas que trabajaban en el aparato productivo y las personas que intervenían en el intercambio de los bienes, y esta dependencia económica debía transformarse en algún momento en una clara dependencia de carácter político. Quiero recordar aquí, para concluir la exposición en el tiempo que me han asignado, la declaración de la Cámara de Diputados, formulada pocos meses antes, un mes o 2 meses antes del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. ¿Qué dice esa declaración? Dice lo siguiente, y relato textualmente, que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control político y económico por parte del Estado, y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. Ahí estaba entonces el sentido de la mayoría de la Cámara de Diputados respecto al proceso que se había seguido en Chile a partir del año 1970. Un proceso deliberadamente realizado con un propósito muy específico y, reitero, generar en Chile las condiciones para transformar una economía que ya estaba bastante estatizada en una economía cuya propiedad está radicada principalmente en manos del Estado, con el ánimo, reitero, de generar estas dependencias, primero económicas, que se transforman posteriormente en dependencias de carácter político. Quisiera mostrar ahora algunos cuadros para hacer un resumen ahora gráfico de lo que acontece en ese periodo de tiempo. La destrucción de la economía. Ahí está el cambio que se produce en la propiedad de las empresas vinculadas con los distintos sectores de la economía. El sector de la minería, que el año 1965 solamente el 13% estaba en manos del Estado, como consecuencia, primero, de la llamada chilenización durante el gobierno de Frei Montalva, y luego la estatización durante el gobierno de Salvador Allende, alcanzaba al 85% la propiedad del sector de la minería. Los servicios públicos, todo en manos del Estado, del 25 al 100%. El transporte, del 24 al 70%. Las comunicaciones, del 11 al 70%. El sistema financiero, prácticamente todo estatizado, con un 85% en manos del Estado. Pasemos a la segunda. Ahí están los índices de producción. ¿Qué es lo que acontece con cada uno de los sectores? El sector agrícola, el sector minero, el sector cobre, el sector industrial. Ustedes pueden apreciar en cada uno de ellos una tendencia de caída muy significativa que se acrecienta en la medida que se van generando las condiciones del año 71, el año 72, 73, conforme a las etapas que le había planteado recién de la expropiación, de la inflación y finalmente del racionamiento. Vamos a la siguiente. La producción del cobre, para ver nada más que el sector de la minería. En los años 71 y 70, un aumento muy significativo. Pero, nuevamente, el proceso de estatización, aprobado el año 1971, reitero, por la unanimidad del Congreso Nacional, las consecuencias, caídas muy importantes del 8 al 10% en la producción del cobre anual al terminar el año 1973. La siguiente, por favor. El tema agrícola, las expropiaciones. Durante el gobierno del presidente Frei, del año 1965 al año 1970, se habían expropiado un total de 1.408 predios, con un total de hectáreas de 3.560.000 hectáreas. ¿Cómo se profundiza este proceso de reforma agraria? Durante el gobierno del presidente Allende, de noviembre del año 70 a marzo del año 73, prácticamente casi triplicado, 2.5 veces, 3.628 predios para llegar a un total de 5.585.000 hectáreas expropiadas durante ese gobierno, para alcanzar el total de 5.036 y 9 millones de hectáreas aproximadamente. Señalamos, ¿no es cierto?, de que esta expropiación tenía como sentido, ese era el propósito, por un lado, difundir la propiedad y por otro lado, el crecimiento de la actividad agrícola. Veamos el cuadro siguiente para apreciar qué es lo que efectivamente pasó. Ahí está la producción agrícola.
absolutamente distinta a cuál el propósito artificial que se había generado o se había comunicado respecto a la reforma agraria, y vemos caída la producción agrícola el año 1973 de aproximadamente el 22%. Este es un, sin lugar a dudas, desastre para la agricultura chilena, que habiendo generado esta reforma agraria, no se cumplió ni el propósito de la difusión de la propiedad y tampoco el propósito del crecimiento de la actividad productora de ese importante sector de la economía chilena. Pasemos a la siguiente. Ahí está la parte de expropiaciones. Ahí vemos el terreno de riego y el terreno secano. Vemos, ¿no es cierto?, cómo va creciendo en la parte de arriba el color naranja y cómo va creciendo el sector verde en la parte de arriba con la expropiación de la parte de riego agrícola, y en la parte de secano el color rosado nos va a entregar, el color negro nos va entregando también la cantidad de expropiaciones que hubo en el sector agrícola durante ese periodo. Cuadro siguiente. Esto es interesante observar. Cómo Chile comenzó a depender en materia de productos alimenticios del exterior, sustituyendo lo que antes era una producción nacional por importación de productos que generaban finalmente desequilibrios en las cuentas de comercio exterior. El trigo, el año 1970, era entregado por la agricultura chilena el 82% del consumo de trigo. El año 1973 había caído al 45%. El caso del arroz, del 69 al 46, el caso del maíz del 46 al 29, las papas del 93 al 73, el aceite refinado del 57 al 22, el azúcar del 55 al 37, la carne de vacuno del 75 al 57, la carne de novino del 93 al 57 y los productos lácteos del 83 al 55%. Qué lejos estaba evidentemente de este propósito de que la reforma agraria iba a generar las condiciones para que todo el abastecimiento agrícola de Chile estuviese en manos domésticas. Aquí vemos una cosa radicalmente distinta, en que buena parte de los ingresos en dólares que Chile recibía de su exportación tenían que ser destinados a la importación de productos alimenticios que perfectamente bien, con una política de precios reales, podrían haber sido elaborados en el mercado doméstico. Nuevamente otro cuadro que habla del porcentaje de consumo abastecido por la agricultura chilena, y vemos, ¿no es cierto?, el gran cambio que se produce en todas las variables entre los años 1970 y 1973. Cuadro siguiente. El cuadro siguiente. En respecto a la industria, ya vimos, ¿no es cierto?, la caída. Antes de ese, por favor. En el caso industrial, vimos anteriormente la caída en la parte de la minería, vimos la caída en la parte agrícola. En el sector industrial pasa exactamente lo mismo, y el año 1973 la actividad industrial caía en un 12%. Entonces los tres sectores importantes, el sector de la minería, el sector de la agricultura, el sector de la industria, muestran, ¿no es cierto?, lo que fue esta política de absolutamente artificial desde el punto de vista de un modelo económico, pero que era muy propia, era muy coherente con el propósito político que tenía el gobierno del presidente Salvador Allende. Esta es una cosa muy curiosa que me gusta siempre destacarla. ¿Qué es lo que pasa con el mercado cambiario? Algo realmente impresionante. Había aquí 7 tipos de cambio distintos que dependían del tipo de producto que se querían importar. Los productos alimenticios, porque están aquí en primer lugar, tenían un tipo de cambio de 20 escudos por dólar. De tal manera de evitar, ¿no es cierto?, de que un tipo de cambio más alto pudiera afectar el indicador de precios, que evidentemente está muy vinculado con lo que pasa con los precios del sector alimenticio. Y vamos siguiendo las áreas de cambio para llegar finalmente a precios en que el precio menor, el que está en la línea 20, llegaba en el precio superior a 775. Y en la última línea, en septiembre del año 1973, poco antes de que se llevara adelante el pronunciamiento militar, el precio del tipo de cambio fluctuaba entre 25 pesos y 1.300 pesos. Y si nos íbamos al mercado negro,
el tipo de cambio llegaba a niveles cercanos a 2.300, 2.400 pesos. Casi 100 veces de diferencia entre el precio oficial menor que estaba fijado por el gobierno y el precio que operaba finalmente en el mercado libre, que en ese momento podríamos calificarlo del mercado negro. Cuadro siguiente. Y por último, la balanza comercial, el espectro, no sé, la diferencia, ¿no es cierto?, entre las exportaciones y las importaciones, este aumento de las importaciones de productos alimenticios y la ausencia de exportación de productos mineros, derivado de la caída en la producción del cobre y la caída también en la producción industrial que se podía exportar, vemos el crecimiento en la balanza comercial que genera, ¿no es cierto?, un déficit muy importante que requiere de financiamiento externo, al cual Chile ya no podía acceder y tampoco contaba con las reservas internacionales del Banco Central para pagar, ¿no es cierto?, este exceso de importaciones sobre exportaciones. Termina entonces el cuadro final, por favor. Pero con el financiamiento fiscal, muy rápidamente, el déficit fiscal como porcentaje del gasto, un 53%, el déficit sobre el gasto, un 40%. Vamos rápidamente a la siguiente. Ahí está nuevamente la diferencia entre el gasto y el ingreso. La siguiente. Y ahí está el punto final, que un déficit fiscal financiado con emisiones provenientes del Banco Central tenía que efectivamente generar un aumento en el índice de precios, y vemos, ¿no es cierto?, que la emisión sube en aproximadamente el 2000% y la tasa de inflación oficial el año 1973 alcanza al 502%. En el mercado negro, evidentemente que los precios eran mucho más caros y la inflación real a la cual estaba afecto el consumidor chileno al terminar el gobierno de la Unidad Popular era muy cercana al 1000%, es decir, una clara hiperinflación. El cuadro final. Y este es el punto final. ¿Qué pasa con la inflación? Del año 70 al 73, promedio aproximadamente del 47.6%, alcanza oficialmente la cifra del 508%, pero la inflación real era muy cercana al 1000%, un déficit fiscal de un 24.7%. Por cada peso que gastaba el fisco, no tenía financiamiento de 25 centavos. Algo evidentemente insostenible, y la manera nuevamente de financiar ese déficit fiscal era por la vía de la emisión del Banco Central, que concluía en la tasa de inflación que señalábamos recién. Y finalmente, la actividad económica, que había crecido en tasa del 3.4%, termina con un crecimiento de solo, tuvo una caída del 5.6% el año 1973. Es en esas condiciones entonces en que está la economía chilena el 11 de septiembre del año 1973, una economía destruida, una economía altamente distorsionada, una economía que había prácticamente generado un proceso de autodestrucción realizada por el gobierno de Salvador Allende y que de paso, ¿no es cierto?, había generado las condiciones para cercenar o bien para terminar con las libertades individuales. Nuevamente, el mensaje: un gobierno que busca el poder total, lo hace porque por esa vía económica genera la dependencia económica, y de esa dependencia económica va a generar posteriormente la dependencia política. Esa es la realidad que tiene Chile el 11 de septiembre del año 1973. Muchas gracias, y ahora abierto a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, profesor, por la pedagógica, clara y importante exposición donde nos transmite datos esenciales para poder comprender aquel periodo histórico, precisamente porque el seminario que estamos realizando tiene como objeto recordar esa etapa, pues conviene para así no cometer los mismos errores. Así que a nombre de la organización quiero agradecer profundamente su exposición, la cual, por supuesto, ha despertado gran interés en los más de 250 asistentes que nos acompañan el día de hoy a través de nuestra plataforma Zoom y que nos han enviado diversas preguntas. Entre ellas se encuentra, primero, conocer el rol del Banco Central en el periodo de la Unidad Popular, saber cuál fue sus opiniones sobre precisamente estas políticas
que cercenaban la propiedad y sus aspectos o políticas a raíz de la inflación. Bueno, el rol del Banco Central, que en el fondo el Banco Central en esa época era esencialmente el Banco del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ministro de Hacienda definía un determinado presupuesto de gasto para un año, definía los ingresos fiscales que permitían financiar parte de ese gasto y todo lo que no se podía financiar con el ingreso normal, sencillamente el ministro de Hacienda daba la instrucción al Banco Central, que era dependiente del Ministerio de Hacienda, para efecto que le entregaran los recursos que permitieran financiar ese déficit. Esto generaba una emisión monetaria. Y la emisión monetaria, que estaba totalmente desequilibrada con el crecimiento de la producción, terminaba por generar el equilibrio macroeconómico por la vía de la inflación. O sea, el rol del Banco Central era servir de otorgador de créditos al Estado. Ese era el único rol, y de allí, ¿no es cierto?, es donde emergió el cambio sustantivo que está establecido en la Constitución Política del año 1980, en que se establece un Banco Central autónomo e independiente. Pero más importante que eso, es el capítulo final de ese artículo que se refiere al Banco Central, que establece en forma categórica que al Banco Central le está prohibido entregar recursos de crédito al gobierno, salvo una condición de guerra previamente calificada por el Consejo de Seguridad Nacional. Se aprendió la lección entonces de que la inflación tiene como base para generar este incremento sostenido de los precios, esta emisión monetaria destinada a financiar los déficits fiscales. Muchas gracias, profesor. Es muy importante conocer esa reforma, pues en el debate actual algunas voces también han comenzado a cuestionar especialmente esa debida autonomía del Banco Central. Por lo tanto, es muy importante conocer ese episodio. La Creo que siguiente, hay un gran avance desde el punto de vista institucional, y Dios quiera que con este proceso de reforma constitucional se mantenga esta idea. Fue un proceso muy interesante. Me correspondió como ministro del Interior en la última etapa, en noviembre del año 1989, cuando se crea la ley del Banco Central, del autónomo e independiente. Me correspondió definir los primeros consejeros del Banco Central. Y me recuerdo haber ido a conversar con el presidente Pinochet y plantearle dos alternativas. La primera alternativa era que el primer consejo fuese formado exclusivamente por economistas que tenían el pensamiento de centro derecha y a quienes tenían evidentemente la confianza del presidente de la República. La otra era generar un ambiente en que distintas sensibilidades políticas, pero favoreciendo la formación profesional, integraran ese Consejo del Banco Central. El presidente Pinochet aceptó la segunda alternativa. Le tocó conversar con Alejandro Foxley y con otros personeros de los partidos de oposición, y llegamos finalmente a un acuerdo en que los consejeros del Banco Central podían tener sensibilidades políticas distintas, pero que había que privilegiar la excelencia profesional. Y felizmente la historia de 30 años de esta autonomía del Banco Central nos ha entregado, ¿no es cierto?, lo importante que ha sido para el país tener un Consejo de Banco Central técnicamente y profesionalmente muy calificado, generando distintas sensibilidades políticas, pero que tienen como misión la tarea fundamental del Banco Central, que es resguardar la estabilidad de precios de la economía. Y quien ve el desempeño de la economía nacional en los últimos 30 años en materia de inflación, se ha logrado plenamente ese propósito, y creo que ese es el mejor antecedente para que en cualquier reforma constitucional que vengan adelante se mantenga esa autonomía, esa independencia y la prohibición de entregar créditos al Estado. muchas gracias, profesor. Espero que todos los asistentes estén tomando nota, especialmente de todos los datos y de las sugerencias y opiniones que nos entrega el profesor Carlos. Pues, como usted mencionó, el curso del debate constitucional amerita recordar especialmente estos episodios que han sido positivos en nuestra historia para que los cuidemos con la debida forma. Continuando con las preguntas, nos gustaría saber su opinión acerca del rol o de la labor política
que cumplieron las juntas de abastecimiento y control de precios, más allá de la distribución propia de los alimentos, sino como un órgano de control político. Bueno, yo creo que efectivamente usted lo está diciendo, ¿ah? Fueron organismos que estaban encargados artificialmente, ¿no es cierto?, de la distribución, pero en el fondo era el control político a la ciudadanía. Cuando la persona, ¿no es cierto?, su alimentación depende de quién le va a entregar la tarjeta de racionamiento, tiene que tener el convencimiento de que si tiene una postura contraria al gobierno, no va a recibir esa tarjeta de racionamiento. Esa es la manera, ¿no es cierto?, de subordinar el proceso económico al proceso político. Y creo que allí hubo, digamos, uso bastante, digamos, bien utilizado en generar esa dependencia política por la vía de la dependencia alimenticia de la ciudadanía. Cumplió efectivamente un rol la Junta de Abastecimiento de Precios de control de la ciudadanía respecto al pensamiento político de cada uno de ellos. Muchas gracias, profesor. También nos consultan, desde su experiencia y su óptica, ¿cuál fue la primera medida económica que tuvo que adoptar el gobierno militar cuando asumió para levantar la economía chilena? Bueno, las primeras medidas que tomó el gobierno militar fue el discurso del ministro de Hacienda en diciembre del año 1973, en que anunció la apertura de la economía chilena a la competencia internacional. Y qué buena que me formule la pregunta para hacer un alcance sobre lo que era la política arancelaria de Chile el año 1973. El año 1973 había en Chile 5.350 aproximadamente, me puedo equivocar en algún número, pero no en los 5.000 y tantos, diferentes posiciones arancelarias, que tenían un rango de variación que iba del 0% al 10.000%. Y la tasa promedio arancelaria era aproximadamente el 125%. Usted comprenderá nuevamente cómo se genera la relación política económica. Cuando el Ministerio de Economía establece los aranceles, ¿qué es lo que hacía fundamentalmente el industrial? Que requería, ¿no es cierto?, proteger su actividad. Ir al Ministerio de Economía, golpear la puerta del Ministerio de Economía y pedir el arancel más alto que pudiera y probablemente entregar algunos beneficios a quienes tenían que tomar la decisión respecto a la política arancelaria. Este arancel promedio del 120% se pagaba, ¿no es cierto?, con una clara ineficiencia productiva. En Chile, el año 1973, teníamos 16 distintas armadurías de automóviles, porque importar un automóvil implicaba pagar un arancel que iba sobre el 500% y llegaba hasta el 10.000% de los autos de lujo. Ustedes comprenderán, año 1970, 73, el mercado de compradores de automóviles aquí en Chile era extremadamente pequeño y tener 16 armadurías de automóviles, evidentemente que generaba una ineficiencia productiva enorme y estaba pagado, ¿no es cierto?, por la gente que podía acceder a pagar este arancel tan elevado como tasa, ¿no es cierto?, del 500 al 10.000%. Entonces, la primera medida que toma el gobierno militar en materia económica es definir la apertura de la economía a la competencia internacional. Chile se va a desenvolver en función de sus propias ventajas competitivas y no de señales de privilegio que va a entregar el Estado. Y el anuncio, que lo hace el almirante Lorenzo Gotuso, de muy recordada memoria, por haber sido el primer ministro de Hacienda del gobierno militar, en ese discurso señala que los aranceles van a tener la característica de un arancel único para todos los productos. Se acaba la diferencia, de tal manera que no haya un trato discrecional de la política arancelaria. Y en segundo lugar, que van a bajar. Y se baja en primera instancia del 120% promedio a una tasa única del 35%. En las etapas posteriores se fue bajando al 15%, al 10%, y hoy día la tasa promedio de arancel chileno es inferior al 2%. Una economía abierta a la competencia internacional y que está fundamentado su proceso de desarrollo en ventajas competitivas naturales que tiene la economía nacional. Por lo tanto, creo que no fue solamente una primera medida, es una medida muy importante para mejorar la eficiencia de nuestro aparato productivo. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Hay quienes sostienen que la reforma agraria
permitió o facilitó el surgimiento de un sector agroexportador en Chile. ¿Usted qué opina? Es un planteamiento que ha hecho en reiteradas ocasiones el ex senador don Andrés Saldívar, que ha hablado de que gracias a la reforma agraria Chile ha podido llevar adelante una política de diversificación de productos agrícolas. Yo creo que eso está desmentido por la realidad. Yo creo que es un argumento que no tiene ninguna base sólida para llegar a una conclusión de esa naturaleza. En el periodo anterior, como lo explicábamos recién, se fijaban los precios de la agricultura para efecto, ¿no es cierto?, de que no generaran una presión en el indicador de precios. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad del sector agrícola, eran rentabilidades extremadamente pequeñas y no respondían en absoluto al riesgo que está involucrado en la actividad de la agricultura. Por lo tanto, yo creo que es una falacia, no tiene ningún argumento en la realidad, y lo que permitió este desarrollo, esta diversificación de la matriz exportadora chilena fue fundamentalmente una política de tipo de cambio libre y la rebaja de los aranceles. Esa fue, digamos, el doble ajuste de la economía nacional. Por una parte, ¿no es cierto?, una apertura al comercio internacional por la vía de bajos aranceles, y por la otra, un tipo de cambio real que de alguna manera genera los estímulos para que Chile exporte aquellos productos en los cuales tiene ventaja competitiva. Yo recuerdo perfectamente bien, y no me acaba la duda de que muchos que están aquí escuchando esta charla o esta conversación conocen también esa realidad. El Valle de Casablanca. El Valle de Casablanca, el año 1973, 1970 y probablemente hasta 1975, 1976, era un desierto. Un desierto. Me recuerdo que lo único que había ahí era una fábrica de los famosos buses Pegaso, una firma española, que después se la compró la Compañía Chilena de Tabacos y opera hoy día la Compañía Chilena de Tabacos, y todo el resto de ese territorio era prácticamente un secano total. Hoy día, quienes viajan, ¿no es cierto?, de Valparaíso a Viña del Mar, ya sea en el viaje de ida o en el viaje de vuelta, verán ese valle absolutamente plantado de viñas que han generado, ¿no es cierto?, una diversificación en la matriz exportadora gracias a que se reconoce la ventaja competitiva de esa tierra para producir un buen vino, y el tipo de cambio real favorece, ¿no es cierto?, el comercio de exportación. El caso del salmón. Ninguna autoridad de gobierno le dijo a quienes tenían recursos: inviertan ustedes en el salmón. ¿Qué es lo que se hizo? Se generaron las condiciones para que nuevamente una ventaja competitiva natural por la vía de un tipo de cambio real diera los estímulos correspondientes para que quienes tenían los recursos asumieran el riesgo de la actividad pesquera y generaron toda una actividad que ha generado grandes beneficios a la economía nacional. Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, del senador Saldívar, de que gracias a la reforma agraria fuimos capaces, ¿no es cierto?, de generar esta matriz de la agricultura diversificada, creo francamente que es una falacia y no corresponde en absoluto a la realidad. Muchas gracias, profesor. Volviendo en materia del Banco Central, nos consultan cuál fue o es el efecto económico de la compra de bonos del gobierno por el Banco Central. A mí no me gustó, y lo comenté públicamente en 2 o 3 cartas que mandé el Diario de Mercurio. No me gustaba la idea de que el Banco Central pudiera comprar en el mercado secundario, ¿no?, en el mercado secundario, instrumentos, ¿no es cierto?, emitidos por el gobierno. Y la razón era que se estaba sentando un precedente. No cuesta nada pasar de operar en el mercado secundario a pasar al mercado primario, y que el Banco Central comience nuevamente a financiar directamente déficits fiscales provenientes, ¿no es cierto?, del sector público. De ahí que yo considero que la medida, que ya fue aceptada constitucionalmente, se hicieron las modificaciones correspondientes, pero felizmente quedó el resguardo de que para adoptar una medida de esa naturaleza se requieren que 4 de los 5 consejeros voten a favor de esa posibilidad. O sea, se generó una restricción que de alguna manera defiende la posibilidad de que el Banco Central nuevamente comience a financiar el gasto público por la vía de déficit fiscal. Pero personalmente no estoy de acuerdo con esa medida. Fundamentalmente por el precedente que se hacía. Muchas gracias, profesor. Continuando con las preguntas, quieren conocer su opinión acerca de la responsabilidad, el rol que cumplió la democracia cristiana
en la tarea de pavimentar este camino estatista hacia el marxismo que nos ha señalado. Bueno, lo señalé en mi exposición de que la tesis, ¿no es cierto?, que primó en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva fue la tesis de que el bajo desarrollo de Chile tenía como causa principal la estructura productiva del país. Y se hablaba de la estructura productiva cuando en el fondo tendría que haberse hablado de la estructura de poder. Y de allí que el presidente Frei Montalva, acorde, ¿no es cierto?, con esta tesis, comenzó con toda la política de reformas estructurales, partiendo, ¿no es cierto?, con la reforma agraria y luego siguiente con la chilenización de la minería. Pero tal como lo recordaba la exposición, nunca se produjo la difusión de propiedad. Se crearon los llamados asentamientos agrícolas, en que prácticamente todo dependía de la mano de INDAP. Recordemos, ¿no es cierto?, la figura de don Jackson Chol, destacado miembro originalmente de la democracia cristiana, pero que terminó posteriormente en el MAPU y posteriormente en partidos muy cercanos a la extrema izquierda, que fue el auspiciador de esta política, los asentamientos, que en el fondo estaba generando la dependencia en materia de propiedad de parte del Estado de quienes estaban trabajando en el sector agrícola. Así que el impacto del gobierno de la democracia cristiana en esta materia de reforma estructural, sin lugar a dudas, que es altamente significativo y que fue profundizado posteriormente durante el gobierno de Salvador Allende. Muchas gracias, profesor. Si me lo permite, muchas de las preguntas nos trasladan a la actualidad, especialmente porque el objetivo de este seminario era aprender de nuestra historia reciente y en muchos casos vemos como, al parecer, no hemos aprendido, donde hay voces que aún llaman a estatizar o nacionalizar, por ejemplo, los fondos de pensiones o cuestionan la debida autonomía del Banco Central. ¿Cuál, a su juicio, es la motivación que se tiene detrás de estas ideas, conociendo la experiencia internacional y nuestra historia reciente? Yo creo que ahí se ha producido un caso bastante delicado, a mi juicio, y que genera, ¿no es cierto?, una gran preocupación por el devenir de Chile en esta materia. Creo que en la medida que está ocurrido el tiempo, este proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento sostenido, que ha significado un aumento muy importante en el bienestar de la población chilena, que ha significado un aumento importante en los niveles de ingreso y en la forma de vida del chileno, lamentablemente no se reconoció de que ese crecimiento, ese progreso estaba radicado fundamentalmente en la libertad de empresa. Era el empresario, el motor, ¿no es cierto?, de la actividad productiva del país. Creo que allí en cierta medida podemos acusarnos de haber ido perdiendo paulatinamente la batalla de las ideas, que son fundamentales en cualquier proceso político y económico. La batalla de las ideas. Fuimos entregando posiciones, no supimos defender de que la base de todo este progreso que había tenido Chile estaba radicado en el libre emprendimiento. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Usted recuerda muy bien lo que ha pasado con las AFP, en que muchos sectores ahora piden la estatización. Yo estuve muy en desacuerdo con el retiro del 10%, sobre todo en la forma que se hizo, aprovechando, ¿no es cierto?, un registro legal que no es lo propio de la institucionalidad chilena, pero que lamentablemente también fue aceptado por el gobierno y accedió finalmente al retiro del 10%, pero si ha tenido un aspecto positivo, es que la gente se dio cuenta que era propiedad de ellos. Fueron las personas las que fueron a retirar directamente y se dieron cuenta que ese dinero que ellos habían ahorrado a lo largo del tiempo, ese dinero era propiedad de ellos y podían hacer el uso de ellos en la forma que estimaran conveniente. Lamentablemente, esta idea, ¿no es cierto?, del rol del Estado, y hoy día como todos se convocan a ser socialdemócratas, genera, ¿no es cierto?, una no división clara de cuál es el rol que le compete al Estado y el rol que le compete al sector privado. Creo que habernos olvidado o en el proceso de olvido de este principio fundamental establecido en la Constitución Política del año 1980, que es el principio de la subsidiariedad, que establece una clara referencia de división entre lo que es la competencia del Estado y lo que es la competencia del sector privado, y hoy día se habla de que hay que cambiar el Estado subsidiario o el Estado solidario, generando una especie de antagonismo que no existe entre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Lamentablemente, en esta batalla de las ideas hemos ido perdiendo el espacio y generado, ¿no es cierto?, esta utopía
de que será finalmente el Estado el que va a generar la felicidad de todos los ciudadanos, cosa que la experiencia de todos los países y la experiencia que nosotros vivimos en la época de la Unidad Popular señala, ¿no es cierto?, que es un camino muy errado. Yo lamento que Chile esté llegando nuevamente a esa posición y creo que nos compete a todos nosotros que todavía tenemos algún grado de participación en la vida cívica del país, tomar las banderas para defender hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, en materia de progreso y de bienestar cuando impera una sociedad de libertades. Muchas gracias, profesor. Nos consultan, desde el punto de vista económico, ¿cuál es su proyección para los próximos años en nuestro país, considerando que tenemos un proceso constituyente abierto y una pandemia que afecta a gran parte del mundo? Pues sin lugar a dudas que la pandemia no tenemos ningún control sobre ella, salvo, ¿no es cierto?, atenuar las consecuencias de la pandemia por la vía, ¿no es cierto?, de medidas que ha ido tomando el gobierno y el traslado, ¿no es cierto?, de esta crisis sanitaria a una crisis de carácter económico, apoyando, ¿no es cierto?, con mayor gasto público y apoyando, ¿no es cierto?, por parte del Banco Central, entregando crédito a las distintas actividades que están más agravadas por este proceso de pandemia, son materias, ¿no es cierto?, que no están directamente bajo el control nuestro, porque viene, ¿no es cierto?, fundamentalmente de una enfermedad. En lo que sí tenemos nosotros algún grado de culpabilidad, y tenemos más que un grado de culpabilidad, un grado de preocupación, es la pérdida de la certeza jurídica. Si hay un elemento que es esencial para un proceso de desarrollo económico sostenido del tiempo, es la certeza jurídica, la estabilidad de las reglas, la estabilidad institucional. Cuando una persona decide hacer una inversión, no está pensando en el retorno de corto plazo. Una inversión minera toma 15, 20, 25 años para que se recupere el capital. ¿Qué es lo que exige una inversión minera? Una certeza jurídica para efecto de hacer realidad en un periodo de 20 a 25 años la posibilidad de recuperación de los recursos que se han invertido. Lamentablemente, hemos caído, ¿no es cierto?, en un proceso de incertidumbre jurídica y eso evidentemente va a afectar el proceso de desarrollo. Incluso las autoridades de gobierno están hablando hoy día que el crecimiento potencial de Chile va a estar en el rango del 2%, cuando nos acostumbramos a crecer en rangos del 5 al 7%. Coloquémonos simplemente en una realidad de qué es lo que significa crecer al 2% y crecer al 7%. Cuando se crece al 7%, se duplica el nivel de ingreso en 10 años. Cuando crecemos al 2%, esa duplicación deviene después de 40 años. Hay diferencia de una generación completa. Crecer a una tasa del 7 que crecer a una tasa del 2. Lamentablemente, esta incertidumbre jurídica, esta reforma constitucional, que no sabemos en qué es lo que va a terminar, por un proceso que está lleno de incógnitas, lleno de dudas, lleno de cosas fundamentalmente utópicas, que lamentablemente pueden terminar en que esa ausencia de la certeza jurídica va a impedir que Chile tenga la posibilidad de un crecimiento más alto y sostenido a lo largo del tiempo. Personalmente, me preocupa esa situación. Muchas gracias, profesor. Ya llevamos más de una hora de charla, la cual ha pasado muy rápido porque sin duda ha sido muy clara e interesante su exposición y las respuestas de sus preguntas. Si nos permite aprovechar su tiempo, nos gustaría leer un par de preguntas más. Bien. A propósito del proceso constituyente que se encuentra abierto, si hipotéticamente ganase el apruebo, ¿cuál cree usted que serían los 3 o 5 puntos fundamentales, como el principio de subsidiariedad, como ya señalábamos, la autonomía del Banco Central, los cuales el sector de la centro-derecha tendría que salir a defender y a trincherarse con todas sus herramientas? A ver, yo creo que tal como usted lo plantea, la primera cosa que yo defendería, entiende, a ultranza, es lo que aparece en el artículo primero, la Constitución Política del Estado, que es el principio de subsidiariedad, cuando habla de la autonomía de los cuerpos intermedios, en relación al bien común, que se coloca, ¿no es cierto?, como la finalidad del Estado, el principio ordenador, uno de ellos es el principio de subsidiariedad, que yo intentaría custodiarlo bajo todas circunstancias. El segundo punto que me parece importante, y se hablaba aquí en Chile, del concepto de la democracia limitada, que está establecido también
en algunos de los artículos del primer capítulo de la Constitución que señala que la soberanía popular tiene un límite, y ese límite está vinculado con los derechos que emanan de la naturaleza del individuo. Por lo tanto, la votación popular no puede ir en contra de los derechos que emanan de la naturaleza trascendente del ser humano. Creo que ese es un punto también extraordinariamente importante que se debería resguardar en un futuro proyecto institucional. Un tercer aspecto, también lo ha señalado usted, la independencia y autonomía del Banco Central, me parece extremadamente importante para efecto de darle estabilidad económica, estabilidad de precios al proceso de desarrollo económico que experimenta la economía chilena, me parece también fundamental, fundamental. La facultad exclusiva del presidente de la República en materia presupuestaria. Chile conoció la realidad cuando el Parlamento tenía también la facultad para incrementar el gasto público, en que ahí se dejan llevar por las presiones partidistas y eso conlleva finalmente a políticas deficitarias que financiadas por emisiones del Banco Central se traducen en procesos de inflación y en deterioro de la actividad productiva. Hay un cuarto punto ahí que me parece extremadamente importante. Y un último punto, porque puede haber muchos más, que por lo menos a mí me gustaría resguardar, es tener quórum muy altos en los procesos de reforma constitucional. Tal como lo planteaba al comienzo de mi respuesta a esta pregunta, se requiere una estabilidad institucional. Y por lo tanto, los procesos de reforma constitucional deberán tener quórum bastante elevado para efecto de ser aprobada en un plebiscito o por el Congreso Nacional para dar esa adecuada certeza jurídica y estabilidad institucional. Muchas gracias, profesor. La última pregunta dice relación con los desafíos que presenta el modelo económico de libre mercado que tiene nuestro país en los tiempos actuales, más allá de la pandemia, sino cuáles son las modificaciones, las actualizaciones que debería tener, quizás mirando hoy a lo complejo que es el cuidado del medio ambiente, etcétera. Hay otro aspecto que también me gustaría destacar antes de ir a contestar directamente la pregunta que me parece fundamental para un sistema libre, que es la custodia del derecho a propiedad. Creo, entiende que este es un elemento que también en cualquier nueva constitución hay que defenderlo a ultranza, en sus dos aspectos del derecho a propiedad, el derecho de propiedad y el derecho de acceso a la propiedad. El derecho, ¿no es cierto?, que tiene la persona de acceder a una propiedad y también la custodia que una persona que tiene ya derecho a propiedad lo pueda sostener en el tiempo, me parece también un aspecto extremadamente importante de resguardar. Los desafíos son muy numerosos. No cabe la menor duda que la vida económica, la vida política de un país es una dinámica que requiere, ¿no es cierto?, permanentes ajustes, permanentes cambios. Y hay que estar muy atentos a cuáles son los cambios que se van produciendo y actuar en forma anticipada. Y por lo tanto ahí está el desafío, como lo plantea usted, el tema, ¿no es cierto?, laboral. Aquí va a estar en juego probablemente lo que se ha hablado durante mucho tiempo, la flexibilidad laboral. Es muy importante para una economía que quiere mostrar condiciones de competitividad, tener una flexibilidad laboral. Probablemente se va a discutir el tema de la negociación colectiva por empresa y se va a pedir que sea una negociación colectiva por actividad, en que nuevamente, en vez de jugar los factores económicos, van a jugar los factores políticos. Los partidos políticos van a intentar ganarse a los sindicatos para esta unión de sindicatos que van a todos negociar conjuntamente, nuevamente se va a transformar en una pelea de ideas, una pelea más que de ideas, una pelea ideológica que al final también va a significar una caída de la actividad productora y también la pérdida de incentivos para realizar tareas de emprendimiento. O sea, hay muchos desafíos, tanto desde el punto de vista externo como desde el punto de vista interno, la posibilidad, ¿no es cierto?, que en el exterior se generen políticas proteccionistas. Nos va a obligar, ¿no es cierto?, a ser mucho más competitivos, a generar todos los aspectos vinculados con reducir los costos de producción, generar, ¿no es cierto?, un tipo de cambio que sea realista para estimular la actividad de exportación. Creo que allí hay muchos desafíos que va a enfrentar la economía chilena, pero el más importante de todo, le reitero, la idea de la estabilidad institucional. La estabilidad institucional genera una certidumbre, y esa certidumbre es la que busca, de alguna manera, el empresario o el emprendedor que quiere iniciar una nueva iniciativa. Que sean sus propias habilidades, sus propias capacidades, las que determinen el triunfo o el éxito de su gestión, y que no sea una acción discrecional que provenga fundamentalmente del Estado. Muchas gracias, profesor, por esta clara exposición, como había mencionado,
aportándonos datos y antecedentes que sin duda son importantes traer a colación en el periodo que está viviendo nuestro país, entregándonos su mirada desde primera fuente, con la experiencia que ha tenido usted, con una amplia y vasta carrera pública y también académica. Para nosotros como Fundación Libertad, Centro Valparaíso Debates, Editorial Conservadora y el Grupo Chilenos de Corazón, ha sido un verdadero privilegio contar con su ponencia y los más de 250 asistentes también han agradecido profundamente su lúcida exposición, profesor. Así que muchas gracias por haber compartido sus ideas con nosotros. No, para mí ha sido un agrado, reitero el reconocimiento por la invitación y solamente la convocatoria a esta batalla de las ideas que está siempre presente en cualquier sociedad, y creo que al final quienes tienen el coraje y la valentía para avanzar en esa batalla de las ideas son los que ganan finalmente la batalla. Así que estimularlos, entiende, a permanecer muy abiertos a este tipo de debates que hemos tenido hoy en la tarde y que agradezco en alta medida la posibilidad de haber participado en él. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted y también muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en estas 3 sesiones, para todos los que nos han consultado. El material de este seminario va a estar cargado en nuestra red social de YouTube y también en nuestro canal de podcast en Spotify que se llama Faro Libertad, para que ustedes luego lo puedan revivir. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estemos conectados y conozcan las próximas actividades que tendremos. Así que reitero los agradecimientos al profesor, a los organizadores y a los asistentes por este magnífico seminario que concluimos el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Noel. Adiós.